El aeropuerto de Mérida parecía un cementerio a las 2 de la madrugada. Las luces fluorescentes parpadeaban sobre mi cabeza mientras miraba la pantalla que confirmaba mi peor pesadilla. Vuelo 847 a Cancún, cancelado. Mis tacones Louboutin resonaban como martillazos contra el piso de mármol vacío. Mi nombre es Mariana Vázquez Herrera. Tengo 34 años y soy la heredera de Aerolíneas del Caribe. La ironía me golpeó como una bofetada. La dueña de una aerolínea varada como cualquier pasajero común. Mi reunión de emergencia con los inversionistas japoneses era en 6 horas. Sin esa junta, mi empresa familiar se hundiría para siempre. Mi teléfono vibraba sin cesar con mensajes de mi asistente. Los japoneses no van a esperar, decía el último. Mis manos temblaban mientras marcaban números de taxis, pero todas las aplicaciones mostraban lo mismo. Sin conductores disponibles en tu área. El pánico comenzó a trepar por mi garganta como hiedra venenosa. Había construido mi vida entera sobre el control, sobre tener siempre un plan B y un plan C. Pero aquí estaba, en una ciudad desconocida, sin opciones. Las paredes del aeropuerto parecían cerrarse sobre mí. Mi vestido de seda blanca se pegaba a mi piel sudorosa. La perfección que había mantenido durante años se desmoronaba en tiempo real. Salí corriendo hacia la calle desierta, arrastrando mi maleta Louis Vuitton sobre el asfalto agrietado. El aire nocturno de Yucatán me golpeó con su humedad pegajosa y el aroma a jazmines silvestres. Las palmeras se mecían como fantasmas contra el cielo estrellado. A lo lejos, los grillos cantaban su sinfonía nocturna, indiferentes a mi desesperación. Mi respiración se volvía cada vez más agitada. El maquillaje se me corría por las mejillas. Por primera vez en mi vida adulta me sentía completamente perdida. Mi imperio aéreo, construido con sangre y sacrificio, dependía de que llegara a casa antes de amanecer. Una luz amarilla se acercaba lentamente por la carretera vacía. Era un taxi viejo, un Tsuru blanco que había visto mejores días. Mi corazón saltó de alivio mientras agitaba los brazos desesperadamente. El auto se detuvo frente a mí con un chirrido de frenos gastados. La ventanilla se bajó y apareció un rostro masculino iluminado por el resplandor del tablero. Tenía una barba de 3 días, ojos color miel que parecían guardar secretos y una cicatriz pequeña que cruzaba su ceja izquierda. Su voz era ronca pero calmada. ¿Necesita ayuda, señorita? Algo en su tono me tranquilizó instantáneamente. Era como encontrar un oasis en el desierto de mi pánico. Necesito llegar a Cancún urgentemente, le dije, mi voz quebrándose ligeramente. Es una emergencia familiar. El hombre me estudió por un momento, sus ojos miel escaneando mi rostro con una intensidad que me hizo rozar. Son 4 horas de camino, respondió tamboreando los dedos sobre el volante. Y mi turno terminó hace 2 horas. Mi mundo se desplomó nuevamente. Estaba a punto de suplicar cuando él agregó, pero nadie debería estar varado a estas horas. ¡Suba! Su sonrisa era pequeña pero genuina. Abrí la puerta trasera y me deslicé sobre los asientos de vinilo desgastados. El interior olía a café y a esa fragancia masculina que me recordaba a la madera de cedro. Soy Emiliano Castañeda, se presentó mientras arrancaba el motor. Pero todos me dicen Amy. Su nombre rodó por mi lengua como miel espesa. Mariana, respondí, decidiendo omitir mi apellido por primera vez en años. No quería ser la heredera millonaria esa noche. Solo quería ser una mujer que necesitaba llegar a casa. La ciudad dormida de Mérida comenzó a deslizarse por las ventanillas. Casas coloniales de colores pastel, iglesias centenarias y plazas vacías donde solo los gatos callejeros montaban guardia. Sus manos sobre el volante eran fuertes, con cicatrices pequeñas que hablaban de una vida trabajada. Me pregunté qué historias escondían esas manos. ¿Qué ella trae por Mérida tan tarde?, preguntó mientras tomábamos la carretera que llevaba hacia la costa. Su voz tenía un acento yucateco suave que me arrullaba. «Negocios», respondí vagamente, observando su perfil en la penumbra. Tenía una mandíbula fuerte y una nariz ligeramente torcida que le daba carácter. No era guapo de manera convencional, pero había algo magnético en él. Una seguridad silente que irradiaba como calor. Sus ojos me buscaban constantemente en el espejo retrovisor. Cada vez que nuestras miradas se encontraban, sentía una descarga eléctrica recorriendo mi columna vertebral. Era una sensación completamente nueva para mí. El paisaje nocturno de Yucatán se extendía ante nosotros como una alfombra negra salpicada de luces doradas.
Pueblitos que parecían pinturas coloniales dormían a los lados de la carretera. El aire que entraba por las ventanillas semiabiertas traía aromas a copal, flores tropicales y tierra húmeda. Amy manejaba con una confianza que me tranquilizaba, como si conociera cada curva de memoria. Sus manos se movían suavemente sobre el volante y yo me descubrí hipnotizada por ese ritmo. ¿Es taxista de tiempo completo?, pregunté, necesitando llenar el silencio que se volvía demasiado íntimo. Él soltó una risa laja que me erizó la piel. Digamos que es complicado, respondió y su tono cambió ligeramente. La conversación fluyó como río en primavera durante la siguiente hora. Hablamos de todo y de nada, de la comida yucateca, de los cenotes cristalinos y de cómo el tiempo se mueve diferente en el sureste mexicano. Él me contó sobre los mejores lugares para ver el amanecer en la costa y yo me sorprendí contándole sobre mi amor secreto por la cocina tradicional. Su risa era contagiosa y por primera vez en meses me escuché reír de verdad. No la risa ensañada que usaba en juntas de negocios, sino una risa que nacía desde el estómago. Sus ojos me buscaban cada vez más seguido en el espejo retrovisor. Cada vez que nuestras miradas se encontraban, sentía una descarga eléctrica recorriendo mi columna vertebral. Era una sensación completamente nueva para mí. Estábamos llegando a un pueblo pequeño cuando las luces del tablero comenzaron a parpadear erráticamente. Amy frunció el ceño y se orilló lentamente. ¿Qué pasa?, pregunté, sintiendo como el pánico regresaba a mi garganta. El motor tosió 3 veces antes de morir completamente. Las luces se apagaron, sumiendo la carretera en obscuridad absoluta. Solo la luna llena nos iluminaba a través del parabrisas. «El alternador», murmuró, golpeando el volante con frustración. Llevaba semanas amenazando con fallar. Mi mundo se desplomó nuevamente. Eran las 3:30 de la madrugada, estaba en medio de la nada con un extraño. Mi reunión era en 2 horas y media. El silencio nocturno nos envolvió como una manta pesada. Solo se escuchaba el canto de los grillos y el viento suave entre las ceibas. Amy salió del auto y levantó el cofre, iluminando el motor con la linterna de su teléfono. La luz azulada dibujaba sombras dramáticas en su rostro concentrado. ¿Hay alguna forma de arreglarlo?, pregunté, saliendo también del auto. Mis piernas temblaban, pero no sabía si era por el frío nocturno o por los nervios. «No sin ternales y repuestos», respondió, limpiándose las manos grasientas en un trapo. «Y no hay talleres abiertos hasta las 7. Mi imperio se desmoronaba mientras yo estaba varada en una carretera desierta. La ironía era tan cruel que casi dolía físicamente. «¿Su reunión es muy importante?», preguntó Amy, acercándose a mí. En la penumbra parecía más alto, más imponente. Su fragancia de cedro y café se intensificaba con la brisa nocturna. Sus manos se posaron suavemente sobre mis hombros. El contacto mandó ondas de calor por todo mi cuerpo. Por un momento, el tiempo se detuvo completamente. Solo existíamos él y yo bajo las estrellas yucatecas. «Hay un helipuerto militar a 20 kilómetros», murmuró, su voz más ronca que antes. «Tengo un contacto allí». Mi corazón dio un vuelco de esperanza mezclada con otra emoción que no quería reconocer. «¿Un contacto militar?», pregunté, sintiendo que había más historia detrás de esa información. Sus ojos se endurecieron ligeramente. «Fui piloto de helicóptero antes de esto», dijo, señalando el taxi descompuesto. «Trabajé para la Policía de Fronteras durante 8 años». Había dolor en su voz, una herida vieja que aún sangraba. Quise preguntar más, pero su expresión me detuvo. Algunos secretos necesitan tiempo para revelarse. Pero una pregunta me quemaba la garganta. ¿Por qué un ex piloto manejaba taxi? ¿Podrían prestarnos un helicóptero?, pregunté, aferrándome a esa nueva esperanza como náufrago a una tabla. Amy sonrió, pero era una sonrisa triste. «No exactamente prestarnos», respondió, «pero Miguel me debe algunos favores». Comenzó a caminar hacia el pueblo, y yo lo seguí, arrastrando mi maleta sobre el pavimento irregular. Nuestros pasos resonaban en la quietud nocturna. Las casas a los lados del camino dormían en paz, ajenas a mi drama personal. Pero con cada paso, sentía que me acercaba no solo a una solución, sino a algo mucho más peligroso. Amy se había convertido en mi salvador, pero también en una tentación que mi corazón no sabía cómo manejar. El pueblo era un laberinto de calles empedradas y casas de colores desteñidos.
Los faroles coloniales proyectaban círculos dorados de luz sobre las banquetas desiguales. Una iglesia del siglo XVIII dominaba la plaza central, su campanario recortándose contra el cielo estrellado. El aire olía a tortillas recién hechas y a las flores de frangipani que adornaban los balcones de hierro forjado. Mis tacones resonaban como campanadas en el silencio absoluto. Emi caminaba a mi lado con esa seguridad silenciosa que me tranquilizaba y me inquietaba al mismo tiempo. ¿Está seguro de que su amigo nos ayudará?, susurré, mi voz quebrándose ligeramente por el agotamiento. Él asintió, pero vi algo más en sus ojos, una preocupación que no quería compartir conmigo. Llegamos a una casita pintada de verde menta con bugambilias moradas trepando por las paredes. Emi tocó la puerta con un patrón específico. 3 golpes, pausa, 2 golpes más. Era claramente una señal acordada. Esperamos en el silencio nocturno, rodeados por el perfume embriagador de los jazmines. Mi corazón latía tan fuerte que estaba segura de que él podía escucharlo. Finalmente, la puerta se entreabrió y apareció un hombre mayor con bigote gris y ojos desconfiados. «¿Emi?», murmuró, mirándome con curiosidad. «Miguel», respondió mi acompañante. «Necesito el favor del que hablamos». Los 2 hombres intercambiaron una mirada cargada de historia. Había secretos entre ellos, códigos que yo no entendía. Miguel nos hizo pasar con un gesto rápido. El interior de la casa era sencillo pero acogedor. Muebles de madera oscura, fotografías familiares en marcos dorados y el aroma persistente de café recién molido. Miguel nos sirvió agua fresca de Jamaica mientras Emi le explicaba la situación en voz baja. No pude escuchar todos los detalles, pero capté palabras sueltas. Emergencia, Cancún, antes del amanecer. Miguel me miraba de vez en cuando, evaluándome con la experiencia de alguien que había visto muchas cosas en la vida. Sus ojos se suavizaron cuando Emi mencionó algo sobre salvar su empresa familiar. Finalmente, Miguel asintió lentamente. «Por ti, hermano», dijo dándole una palmada en el hombro a Emi. «Pero sabes que esto tiene que quedar entre nosotros». Emi asintió gravemente, y nuevamente me pregunté qué historia compartían estos 2 hombres. Salimos de la casa de Miguel con nuevas instrucciones y un mapa dibujado a mano en una servilleta. El helipuerto estaba a media hora caminando por un sendero que cruzaba la selva baja. «¿Estás segura de poder caminar con esos zapatos?», preguntó Emi, mirando mis Louboutin con preocupación genuina. Me quité los tacones sin pensarlo 2 veces y los metí en mi maleta. La tierra fresca se sentía sorprendentemente bien bajo mis pies descalzos. «Lista», declaré, y él sonrió con aprobación. Comenzamos a adentrarnos en la selva nocturna, siguiendo un sendero apenas visible bajo la luz de la luna. Los sonidos de la noche nos rodeaban: búhos, murciélagos y el susurro constante de hojas mecidas por la brisa. Cada paso me acercaba más a mi salvación, pero también me alejaba más del mundo que conocía. Emi se había convertido en mi salvador, pero también en una tentación que mi corazón no sabía cómo manejar. El helipuerto apareció ante nosotros como una aparición. Una plataforma de concreto rodeada de luces rojas intermitentes y un hangar metálico que brillaba bajo las estrellas. Un helicóptero militar color verde oliva esperaba como un dragón dormido sobre la plataforma. Miguel ya estaba allí, hablando en voz baja con otro hombre uniformado. Cuando nos vieron acercarnos, ambos voltearon hacia nosotros. El corazón me latía tan fuerte que sentía pulsaciones en las sienes. ¿Esto era realmente real? En unos minutos estaría volando sobre la península de Yucatán en un helicóptero militar, de la mano de un hombre que me había salvado de la ruina. La adrenalina corriendo por mis venas me hacía sentir más viva que nunca. Pero entonces vi la expresión en el rostro de Emi, y supe que algo estaba terriblemente mal. El piloto militar se acercó a nosotros con pasos medidos y expresión seria. «¿Usted es Mariana?», preguntó, y cuando asentí, intercambió una mirada significativa con Emi. «Tengo órdenes de llevarla a Cancún, pero hay condiciones». Mi estómago se contrajo. Siempre había condiciones cuando las cosas parecían demasiado fáciles. «¿Qué tipo de condiciones?», pregunté, aunque ya temía la respuesta. El piloto señaló hacia Emi. «Él no puede venir». Las palabras me golpearon como un puño en el estómago. Después de todo lo que habíamos pasado juntos,
Después de la conexión que había florecido entre nosotros en estas horas mágicas, iba a tener que dejarlo atrás. Pero había algo más en los ojos del piloto, algo que me helaba la sangre. ¿Por qué no puede venir?, insistí, mi voz sonando más fuerte de lo que pretendía. El silencio que siguió fue ensordecedor. Miguel desvió la vista. El piloto revisó sus papeles innecesariamente. Y Emi me miraba con una expresión que no había visto antes. Dolor, culpa y algo que parecía mucho al miedo. Digamos que el capitán Castañeda tiene algunas complicaciones legales pendientes con la aviación militar, dijo finalmente. Capitán. Emi había sido capitán y tenía problemas legales que yo no conocía. El hombre que me había salvado, el hombre por quien había empezado a sentir algo que no había sentido nada jamás, tenía secretos que podrían cambiarlo todo. Escribe en los comentarios de qué ciudad me acompañas y suscríbete para seguir esta historia. Salimos de la casa de Miguel con nuevas instrucciones y un mapa dibujado a mano en una servilleta. El helipuerto estaba a media hora caminando por un sendero que cruzaba la selva baja. ¿Estás segura de poder caminar con esos zapatos?, preguntó Emi. Sus voces quebradas. Preguntó Emi, mirando mis Louboutin con preocupación genuina. Me quité los tacones sin pensarlo 2 veces y los metí en mi maleta. La tierra fresca se sentía sorprendentemente bien bajo mis pies descalzos. «Lista», declaré, y él sonrió con aprobación. Comenzamos a adentrarnos en la selva nocturna, siguiendo un sendero apenas visible bajo la luz de la luna. Los sonidos de la noche nos rodeaban, búhos, murciélagos y el susurro constante de hojas mecidas por la brisa. Cada paso me acercaba más a mi salvación, pero también me alejaba más del mundo que conocía. Emi se había convertido en mi salvador, pero también en una tentación que mi corazón no sabía cómo manejar. El piloto militar se acercó a nosotros con pasos medidos y expresión seria. «¿Usted es Mariana?», preguntó, y cuando asentí intercambió una mirada significativa con Emi. «Tengo órdenes de llevarla a Cancún, pero hay condiciones». Mi estómago se contrajo. Siempre había condiciones cuando las cosas parecían demasiado fáciles. «¿Qué tipo de condiciones?», pregunté, aunque ya temía la respuesta. El piloto señaló hacia Emi. «Él no puede venir». Las palabras me golpearon como un puño en el estómago. Después de todo lo que habíamos pasado juntos, después de la conexión que había florecido entre nosotros en estas horas mágicas, iba a tener que dejarlo atrás. Pero había algo más en los ojos del piloto, algo que me helaba la sangre. «¿Por qué no puede venir?», insistí, y mi voz sonó más fuerte de lo que pretendía. El silencio que siguió fue ensordecedor. Miguel desvió la vista. El piloto revisó sus papeles innecesariamente, y Emi me miraba con una expresión que no había visto antes. Dolor, culpa y algo que parecía mucho al miedo. «Digamos que el capitán Castañeda tiene algunas complicaciones legales pendientes con la aviación militar», dijo finalmente. «Capitán». Emi había sido capitán, y tenía problemas legales que yo no conocía. El hombre que me había salvado, el hombre por quien había empezado a sentir algo que no había sentido nada jamás, tenía secretos que podrían cambiarlo todo. «Hay un helipuerto militar a 20 kilómetros», murmuró, su voz más ronca que antes. «Tengo un contacto allí». Mi corazón dio un vuelco de esperanza mezclada con otra emoción que no quería reconocer. «¿Un contacto militar?», pregunté, sintiendo que había más historia detrás de esa información. Sus ojos se endurecieron ligeramente. «Fui piloto de helicóptero antes de esto», dijo, señalando el taxi descompuesto. «Trabajé para la Policía de Fronteras durante 8 años». Había dolor en su voz, una herida vieja que aún sangraba. Quise preguntar más, pero su expresión me detuvo. Algunos secretos necesitan tiempo para revelarse. Pero una pregunta me quemaba la garganta. ¿Por qué un ex piloto manejaba taxi? ¿Podrían prestarnos un helicóptero?, pregunté, aferrándome a esa nueva esperanza como náufrago a una tabla. Emi sonrió, pero era una sonrisa triste. «No exactamente prestarnos», respondió, «pero Miguel me debe algunos favores». Comenzó a caminar hacia el pueblo, y yo lo seguí, arrastrando mi maleta sobre el pavimento irregular. Nuestros pasos resonaban en la quietud nocturna. Las casas a los lados del camino dormían en paz, ajenas a mi drama personal. Pero con cada paso, sentía que me acercaba no solo a una solución, sino a algo mucho más peligroso. Emi se había convertido en mi salvador,
pero también en una tentación que mi corazón no sabía cómo manejar. El pueblo era un laberinto de calles empedradas y casas de colores desteñidos. Los faroles coloniales proyectaban círculos dorados de luz sobre las banquetas desiguales. Una iglesia del siglo XVIII dominaba la plaza central, su campanario recortándose contra el cielo estrellado. El aire olía a tortillas recién hechas y a las flores de frangipani que adornaban los balcones de hierro forjado. Mis tacones resonaban como campanadas en el silencio absoluto. Emi caminaba a mi lado con esa seguridad silenciosa que me tranquilizaba y me inquietaba al mismo tiempo. ¿Está seguro de que su amigo nos ayudará?, susurré, mi voz quebrándose ligeramente por el agotamiento. Él asintió, pero vi algo más en sus ojos, una preocupación que no quería compartir conmigo. Llegamos a una casita pintada de verde menta con bugambilias moradas trepando por las paredes. Emi tocó la puerta con un patrón específico. 3 golpes, pausa, 2 golpes más. Era claramente una señal acordada. Esperamos en el silencio nocturno, rodeados por el perfume embriagador de los jazmines. Mi corazón latía tan fuerte que estaba segura de que él podía escucharlo. Finalmente, la puerta se entreabrió y apareció un hombre mayor con bigote gris y ojos desconfiados. «¿Emi?», murmuró, mirándome con curiosidad. «Miguel», respondió mi acompañante. «Necesito el favor del que hablamos». Los 2 hombres intercambiaron una mirada cargada de historia. Había secretos entre ellos, códigos que yo no entendía. Miguel nos hizo pasar con un gesto rápido. El interior de la casa era sencillo pero acogedor. Muebles de madera oscura, fotografías familiares en marcos dorados y el aroma persistente de café recién molido. Miguel nos sirvió agua fresca de Jamaica mientras Emi le explicaba la situación en voz baja. No pude escuchar todos los detalles, pero capté palabras sueltas. Emergencia, Cancún, antes del amanecer. Miguel me miraba de vez en cuando, evaluándome con la experiencia de alguien que había visto muchas cosas en la vida. Sus ojos se suavizaron cuando Emi mencionó algo sobre salvar su empresa familiar. Finalmente, Miguel asintió lentamente. «Por ti, hermano», dijo dándole una palmada en el hombro a Emi. «Pero sabes que esto tiene que quedar entre nosotros». Emi asintió gravemente, y nuevamente me pregunté qué historia compartían estos 2 hombres. Salimos de la casa de Miguel con nuevas instrucciones y un mapa dibujado a mano en una servilleta. El helipuerto estaba a media hora caminando por un sendero que cruzaba la selva baja. ¿Estás segura de poder caminar con esos zapatos?, preguntó Emi, mirando mis Louboutin con preocupación genuina. Me quité los tacones sin pensarlo 2 veces y los metí en mi maleta. La tierra fresca se sentía sorprendentemente bien bajo mis pies descalzos. «Lista», declaré, y él sonrió con aprobación. Comenzamos a adentrarnos en la selva nocturna, siguiendo un sendero apenas visible bajo la luz de la luna. Los sonidos de la noche nos rodeaban: búhos, murciélagos y el susurro constante de hojas mecidas por la brisa. Cada paso me acercaba más a mi salvación, pero también me alejaba más del mundo que conocía. Emi se había convertido en mi salvador, pero también en una tentación que mi corazón no sabía cómo manejar. El helipuerto apareció ante nosotros como una aparición. Una plataforma de concreto rodeada de luces rojas intermitentes y un hangar metálico que brillaba bajo las estrellas. Un helicóptero militar color verde oliva esperaba como un dragón dormido sobre la plataforma. Miguel ya estaba allí, hablando en voz baja con otro hombre uniformado. Cuando nos vieron acercarnos, ambos voltearon hacia nosotros. El corazón me latía tan fuerte que sentía pulsaciones en las sienes. ¿Esto era realmente real? En unos minutos estaría volando sobre la península de Yucatán en un helicóptero militar, de la mano de un hombre que me había salvado de la ruina. La adrenalina corriendo por mis venas me hacía sentir más viva que nunca. Pero entonces vi la expresión en el rostro de Emi, y supe que algo estaba terriblemente mal. El piloto militar se acercó a nosotros con pasos medidos y expresión seria. ¿Usted es Mariana?, preguntó, y cuando asentí, intercambió una mirada significativa con Emi. Tengo órdenes de llevarla a Cancún, pero hay condiciones. Mi estómago se contrajo. Siempre había condiciones cuando las cosas parecían demasiado fáciles. ¿Qué tipo de condiciones?, pregunté, aunque ya temía la respuesta.
El piloto señaló hacia Emi. Él no puede venir. Las palabras me golpearon como un puño en el estómago. Después de todo lo que habíamos pasado juntos, después de la conexión que había florecido entre nosotros en estas horas mágicas, iba a tener que dejarlo atrás. Pero había algo más en los ojos del piloto, algo que me helaba la sangre. ¿Por qué no puede venir?, insistí, mi voz sonando más fuerte de lo que pretendía. El silencio que siguió fue ensordecedor. Miguel desvió la vista. El piloto revisó sus papeles innecesariamente. Y Emi me miraba con una expresión que no había visto antes. Dolor, culpa y algo que parecía mucho al miedo. Digamos que el capitán Castañeda tiene algunas complicaciones legales pendientes con la aviación militar, dijo finalmente. Capitán. Emi había sido capitán y tenía problemas legales que yo no conocía. El hombre que me había salvado, el hombre por quien había empezado a sentir algo que no había sentido nada jamás, tenía secretos que podrían cambiarlo todo. Escribe en los comentarios de qué ciudad me acompañas y suscríbete para seguir esta historia. Salimos de la casa de Miguel con nuevas instrucciones y un mapa dibujado a mano en una servilleta. El helipuerto estaba a media hora caminando por un sendero que cruzaba la selva baja. ¿Estás segura de poder caminar con esos zapatos?, preguntó Emi. Sus voces quebradas. Preguntó Emi, mirando mis Louboutin con preocupación genuina. Me quité los tacones sin pensarlo 2 veces y los metí en mi maleta. La tierra fresca se sentía sorprendentemente bien bajo mis pies descalzos. «Lista», declaré, y él sonrió con aprobación. Comenzamos a adentrarnos en la selva nocturna, siguiendo un sendero apenas visible bajo la luz de la luna. Los sonidos de la noche nos rodeaban, búhos, murciélagos y el susurro constante de hojas mecidas por la brisa. Cada paso me acercaba más a mi salvación, pero también me alejaba más del mundo que conocía. Emi se había convertido en mi salvador, pero también en una tentación que mi corazón no sabía cómo manejar. El piloto militar se acercó a nosotros con pasos medidos y expresión seria. «¿Usted es Mariana?», preguntó, y cuando asentí intercambió una mirada significativa con Emi. «Tengo órdenes de llevarla a Cancún, pero hay condiciones». Mi estómago se contrajo. Siempre había condiciones cuando las cosas parecían demasiado fáciles. «¿Qué tipo de condiciones?», pregunté, aunque ya temía la respuesta. El piloto señaló hacia Emi. «Él no puede venir». Las palabras me golpearon como un puño en el estómago. Después de todo lo que habíamos pasado juntos, después de la conexión que había florecido entre nosotros en estas horas mágicas, iba a tener que dejarlo atrás. Pero había algo más en los ojos del piloto, algo que me helaba la sangre. «¿Por qué no puede venir?», insistí, y mi voz sonó más fuerte de lo que pretendía. El silencio que siguió fue ensordecedor. Miguel desvió la vista. El piloto revisó sus papeles innecesariamente, y Emi me miraba con una expresión que no había visto antes. Dolor, culpa y algo que parecía mucho al miedo. «Digamos que el capitán Castañeda tiene algunas complicaciones legales pendientes con la aviación militar», dijo finalmente. «Capitán». Emi había sido capitán, y tenía problemas legales que yo no conocía. El hombre que me había salvado, el hombre por quien había empezado a sentir algo que no había sentido nada jamás, tenía secretos que podrían cambiarlo todo. Decidimos casarnos en una pequeña iglesia colonial en Mérida, la ciudad donde nuestras vidas se habían entrelazado por primera vez. Era simbólico regresar al lugar donde todo había comenzado con una noche de pánico en un aeropuerto vacío. La ceremonia fue íntima. Solo nuestras familias, Carlos, Miguel, el amigo que nos había ayudado con el helicóptero, y algunos de los agentes federales que se habían convertido en amigos durante nuestra odisea legal. Llevé un vestido sencillo de encaje blanco que había comprado en una boutique local, no uno de los diseñadores internacionales que normalmente usaba. Gemi llevaba su uniforme militar restaurado, con todas las condecoraciones que había ganado durante sus años de servicio heroico. Cuando intercambiamos votos bajo las bóvedas centenarias de la iglesia, prometiendo amarnos en la riqueza y en la pobreza, en tiempos de paz y en tiempos de guerra, las palabras tuvieron un significado que pocos novios realmente entienden. Ya habíamos vivido esas promesas. Nuestra luna de miel fue un road trip por la península de Yucatán, visitando cenotes cristalinos, ruinas mayas escondidas en la selva y pueblitos coloniales donde el tiempo parecía haberse detenido hace siglos. Viajamos en el mismo taxi que se había descompuesto aquella noche fatídica, pero Gemi lo había restablado completamente.
ahora funcionaba perfectamente, como una metáfora de nuestras propias vidas reparadas. Durante esos días mágicos, sin horarios ni responsabilidades corporativas, redescubrí el placer simple de existir, de despertar sin alarma, de comer cuando tenía hambre, de hacer el amor al mediodía, simplemente porque podíamos. Gemi me enseñó a ver el mundo a través de ojos más simples, más auténticos. Y yo le enseñé que los sueños grandes eran posibles cuando tenías a la persona correcta a tu lado para compartirlos. Regresamos a Cancún transformados, listos para construir una vida juntos que combinara lo mejor de nuestros dos mundos. Decidimos mantener Aerolíneas del Caribe, pero con una misión expandida. Parte de nuestras ganancias se destinarían a una fundación para víctimas de tráfico humano. Gemi sería el director de operaciones de la fundación, utilizando su experiencia militar y su red de contactos para rescatar y rehabilitar víctimas. Era una manera de convertir su trauma en propósito, su dolor en sanación para otros. Compramos una casa frente al mar en Puerto Morelos, a medio camino entre Cancún y Playa del Carmen. Tenía un jardín donde Gemi podía cultivar las hierbas aromáticas que había aprendido a amar durante sus años en Yucatán, y una oficina con vista al océano donde yo podía dirigir mis negocios sin perder contacto con la naturaleza que había redescubierto durante nuestra aventura. La primera víctima que rescatamos a través de nuestra fundación fue una joven de Honduras que había sido transportada ilegalmente por la red de Salinas. Se llamaba Sofía, tenía 19 años y había perdido toda esperanza de volver a ver a su familia. Cuando la llevamos al aeropuerto de Cancún para su vuelo de regreso a casa, pagado completamente por nuestra fundación, las lágrimas de gratitud en sus ojos me recordaron por qué todo había valido la pena. No habíamos luchado solo por nosotros. Habíamos luchado por todas las Sofías del mundo, por todas las víctimas que merecían justicia y segunda oportunidades. Mientras observaba el avión despegar hacia Honduras, llevando a Sofía de regreso a los brazos de su madre, sentí una satisfacción más profunda que cualquier éxito empresarial que hubiera logrado jamás. Estábamos usando nuestro poder y recursos para cambiar vidas reales. Estábamos convirtiendo nuestro amor en acción. Un año después de nuestra boda, mientras observaba un amanecer espectacular desde la terraza de nuestra casa frente al mar, reflexioné sobre todo lo que había cambiado. La mujer que había abordado ese vuelo a Mérida hacía 2 años había sido exitosa pero vacía, poderosa pero sola, controlada pero infeliz. La mujer en la que me había convertido era más rica en todos los sentidos que importaban realmente. Tenía un matrimonio basado en amor genuino y respeto mutuo. Tenía una empresa que no solo generaba ganancias, sino también generaba impacto social positivo. Tenía propósito más allá del beneficio personal. Y tenía la certeza de que cada día valía la pena vivir, porque lo compartía con mi mejor amigo, mi gran amor, mi compañero en todas las aventuras que estaban por venir. Gemi se acercó por detrás y me envolvió en sus brazos, su barbilla descansando en mi hombro mientras observábamos juntos el sol pintar el cielo de dorado y rosa. ¿Alguna vez se arrepiente?, me preguntó suavemente, refiriéndose a todas las decisiones que habíamos tomado durante esos días locos que cambiaron nuestras vidas para siempre. ¿De arriesgar todo por un extraño en una carretera desierta? Su pregunta me hizo sonreír porque la respuesta era tan clara como el agua cristalina del cenote donde habíamos renovado nuestros votos en nuestro primer aniversario. Jamás, respondí, girándome en sus brazos para mirarlo directamente a esos ojos color miel que me habían enamorado desde el primer momento. Lo único de lo que me arrepiento es de haber tardado tanto en encontrarlo. Nos besamos mientras el sol terminaba de alzarse sobre el Caribe, iluminando un nuevo día lleno de posibilidades infinitas. Era la clase de momento que las películas tratan de capturar, pero que solo la vida real puede ofrecer. Perfectamente imperfecto, absolutamente auténtico y completamente nuestro. Aprendí que el amor verdadero no es la ausencia de miedo, sino la decisión de ser valiente a pesar del miedo. Aprendí que la justicia vale cualquier sacrificio personal y que hacer lo correcto siempre encuentra la manera de recompensarte en formas que nunca imaginaste. Aprendí que los planes pueden fallar, las empresas pueden tambalearse y los vuelos pueden cancelarse, pero cuando encuentras a la persona correcta, todo eso se convierte en simples detalles en una historia mucho más grande. Aprendí que la vulnerabilidad es una fortaleza, que pedir ayuda es un acto de valor
y que a veces los extraños conocen tu corazón mejor que las personas que has conocido toda la vida. Pero sobre todo, aprendí que la vida realmente comienza cuando dejas de intentar controlar todo y empiezas a confiar en que el universo tiene planes mejores que los tuyos. Si esta verdad tocó tu corazón, deja tu like, suscríbete y acompáñame en la próxima historia donde descubriremos que el amor siempre encuentra la manera de ganar, sin importar cuán imposibles parezcan las circunstancias. Carlos me acompañó hasta el taxi que nos llevaría al hotel, mientras Emi permaneció en el hospital completando los papeleos de su libertad provisional. Mariana, me dijo mi abogado con esa voz paternal que usaba cuando estaba preocupado por mí, ese hombre tiene más problemas de los que te ha contado. Sus palabras me helaron la sangre mientras el aire acondicionado del taxi nos envolvía. ¿Qué quieres decir?, pregunté, aunque una parte de mí ya temía la respuesta. Carlos abrió su laptop y me mostró una pantalla llena de documentos legales. El caso del accidente de helicóptero es solo la punta del iceberg, murmuró, señalando fechas y nombres que no reconocía. Hay una investigación federal en curso. Sospechan que alguien saboteó ese helicóptero intencionalmente. El mundo se tambaleó a mi alrededor. ¿Sabotaje? Eso significaba que Emi no solo era una víctima de injusticia burocrática, significaba que alguien había querido matarlo. ¿Sabotaje?, repetí, mi voz sonando extraña y lejana. El taxi avanzaba por las calles matutinas de Cancún, pero yo me sentía como si estuviera flotando en una realidad alterna. Los investigadores federales creen que el accidente fue orquestado para silenciar a Emiliano, continuó Carlos, su dedo siguiendo líneas de texto en documentos clasificados. Aparentemente había descubierto algo durante sus misiones de frontera, algo que alguien muy poderoso quería mantener en secreto. Mi mente corrió a velocidad de la luz, conectando piezas de un rompecabezas que se volvía más oscuro con cada revelación. Las complicaciones legales eran mucho más serias de lo que había imaginado. No se trataba de negligencia profesional, se trataba de conspiraciones, de secretos gubernamentales, de gente dispuesta a matar para proteger sus intereses. Y yo me había enamorado del hombre en el centro de todo ese huracán. ¿Por qué no me dijiste esto antes?, pregunté, sintiendo una mezcla de traición y terror. Carlos cerró la laptop lentamente. Porque no lo sabía antes, admitió. Solo tuve acceso a estos archivos cuando mencioné tu nombre en las oficinas federales. Tu estatus como CEO de una aerolínea me abrió puertas que normalmente estarían cerradas para casos como este. El taxi se detuvo frente a mi hotel, un rascacielos de cristal que reflejaba el sol matutino del Caribe. Mi mundo ordenado me esperaba allá arriba, mi suite presidencial, mi ropa de diseñador y mi reunión con los japoneses que determinarían el futuro de mi empresa. Pero ya no podía fingir que nada había cambiado. Ya no era la misma mujer que había salido de ese edificio ayer por la noche. Emi había despertado en algo que no sabía cómo controlar. Subí a mi suite en el elevador panorámico, observando cómo Cancún se extendía a mis pies como un tablero de ajedrez de cristal y mar turquesa. Mi asistente, Patricia, me esperaba con café recién hecho y una pila de documentos urgentes. Los japoneses están nerviosos por la demora, me informó, sus ojos eficientes escaneando mi apariencia despeinada. El señor Tanaka específicamente preguntó si había algún problema con la estabilidad de la empresa. Mentí con la facilidad de años de práctica empresarial. Solo un asunto legal menor que ya está resuelto, respondí, dirigiéndome hacia mi closet. Confirma la reunión para 1 hora más tarde. Mientras me duchaba, dejando que el agua caliente lavara el polvo del camino yucateco, no podía dejar de pensar en Emi. ¿Dónde estaba ahora? ¿Estaba seguro? ¿Sabía que su vida podría estar en peligro? Me vestí con mi armadura empresarial, un traje Armani negro, tacones de diseñador y el collar de perlas que había heredado de mi abuela. En el espejo vi a la CEO exitosa que el mundo esperaba ver, pero por dentro me sentía como si estuviera representando un papel en una obra de teatro. La mujer real, la que había caminado descalza por la selva y había desafiado autoridades militares por un extraño, esa mujer estaba oculta bajo capas de profesionalismo y perfección. Mi teléfono vibró con un mensaje de un número desconocido. Gracias por todo, H. Esas 3 palabras simples me derritieron por completo. Incluso en medio de sus problemas legales, él había encontrado la manera de agradecerme. Era un gesto pequeño que contenía mundos de significado y confirmaba que lo que había pasado entre nosotros era real. La reunión con los inversionistas japoneses transcurrió como una danza perfectamente coreografiada. Presenté números, proyecciones, estrategias de expansión en el mercado asiático,
Mi mente empresarial funcionaba en piloto automático, mientras mi corazón permanecía anclado en un hospital a 20 kilómetros de distancia. El señor Tanaka y sus asociados asentían aprobatoriamente a medida que yo describía planes quinquenales y análisis de mercado. Impresionante, señorita Vázquez, murmuró Tanaka al final de la presentación. Aerolíneas del Caribe tiene exactamente la visión que necesitamos para nuestro proyecto de conectividad Pacífico-Caribe. Habíamos salvado la empresa. Los contratos valían $200 millones. Debería haber estado eufórica, pero lo único que sentía era un vacío extraño en el pecho. Después de firmar los contratos preliminares y programar las siguientes fases de negociación, me disculpé con una sonrisa profesional. Los japoneses se retiraron satisfechos, hablando en susurros sobre las oportunidades de expansión. Mi asistente Patricia organizó celebraciones con el equipo directivo para esa tarde. Todo había salido según el plan original. Mi imperio estaba seguro. Pero mientras observaban la ciudad desde mi oficina en el piso 40, lo único que podía pensar era en un hombre de ojos color miel que manejaba un taxi descompuesto y guardaba secretos que podrían costarle la vida. La ironía era cruel. Había pasado años construyendo este éxito, pero lo único que realmente me importaba en ese momento estaba fuera de mi control. Había salvado mi empresa, pero había perdido algo mucho más valioso en el proceso. Mi teléfono sonó con una llamada de Carlos. «Mariana, necesitamos hablar urgentemente», dijo su voz tensa a través de la línea. «Ha habido desarrollos en el caso de Emiliano». Mi estómago se contrajo como un puño. «¿Qué tipo de desarrollos?», pregunté, aunque ya sabía que no iban a ser buenas noticias. «Los federales quieren interrogarlo hoy mismo. Y hay más. Alguien ha estado haciendo preguntas sobre ti, sobre por qué una CEO prominente se involucró en este caso». Mis peores temores se estaban materializando. Al ayudar a Emi, me había convertido en parte de su problema. Habían conectado los puntos entre nosotros y ahora yo también estaba en la mira de quien quiera que hubiera querido silenciarlo. Mi decisión de protegerlo había puesto en riesgo no solo mi reputación, sino posiblemente mi seguridad. ¿Quién está haciendo preguntas sobre mí?, insistí, sintiendo cómo el pánico se expandía por mi sistema nervioso como veneno. Carlos pausó en responder, y ese silencio me dijo todo lo que necesitaba saber. «No estoy seguro», admitió finalmente. «Solo tuve acceso a estos archivos cuando mencioné tu nombre en las oficinas federales. Tu estatus como CEO de una aerolínea me abrió puertas que normalmente estarían cerradas para casos como este». Colgué el teléfono con manos temblorosas. Mi suite presidencial, que minutos antes había sido mi refugio de éxito, ahora se sentía como una jaula dorada. Las ventanas panorámicas que me habían dado sensación de poder, ahora me hacían sentir expuesta, vulnerable. Alguien me estaba observando. Alguien lo suficientemente poderoso para hacer que un piloto militar experimentado pareciera negligente. Alguien que ahora sabía que yo era una traza. Bajé al lobby del hotel tratando de mantener mi compostura profesional, pero cada sombra parecía esconder peligros invisibles. El conserje me saludó con su sonrisa habitual. El personal de seguridad parecía normal, pero yo sabía que las amenazas reales nunca venían con anuncios evidentes. Mi chofer personal me esperaba con el Mercedes negro de siempre, pero por primera vez dudé si subí. ¿Y si alguien había comprometido mi seguridad? ¿Y si mi lealtad hacia Emi había puesto en peligro todo lo que había construido? Tomé un taxi común en lugar del Mercedes, dándole al conductor la dirección del hospital. Necesitaba ver a Emi, necesitaba entender completamente en qué me había metido y necesitaba saber si lo que sentía por él valía la pena arriesgar todo por lo que había trabajado durante años. Carlos me acompañó hasta el taxi que nos llevaría al hotel, mientras Emi permaneció en el hospital completando los papeleos de su libertad provisional. «Mariana», me dijo mi abogado con esa voz paternal que usaba cuando estaba preocupado por mí, «ese hombre tiene más problemas de los que te ha contado». Sus palabras me helaron la sangre mientras el aire acondicionado del taxi nos envolvía. «¿Qué quieres decir?», pregunté, aunque una parte de mí ya tenía la respuesta. Carlos abrió su laptop y me mostró una pantalla llena de documentos legales. «El caso del accidente de helicóptero es solo la punta del iceberg», murmuró, señalando fechas y nombres que no reconocía. «Hay una investigación federal en curso. Sospechan que alguien saboteó ese helicóptero intencionalmente». El mundo se tambaleó a mi alrededor. ¿Sabotaje? Eso significaba que Emi no solo era una víctima de injusticia burocrática, significaba que alguien había querido matarlo. ¿Sabotaje?, repetí, mi voz sonando extraña y lejana. El taxi avanzaba por las calles matutinas de Cancún, pero yo me sentía como si estuviera flotando en una realidad alterna.
Los investigadores federales creen que el accidente fue orquestado para silenciar a Emiliano, continuó Carlos, su dedo siguiendo líneas de texto en documentos clasificados. Aparentemente había descubierto algo durante sus misiones de frontera, algo que alguien muy poderoso quería mantener en secreto. Mi mente corrió a velocidad de la luz, conectando piezas de un rompecabezas que se volvía más oscuro con cada revelación. Las complicaciones legales eran mucho más serias de lo que había imaginado. No se trataba de negligencia profesional, se trataba de conspiraciones, de secretos gubernamentales, de gente dispuesta a matar para proteger sus intereses. Y yo me había enamorado del hombre en el centro de todo ese huracán. ¿Por qué no me dijiste esto antes?, pregunté, sintiendo una mezcla de traición y terror. Carlos cerró la laptop lentamente. Porque no lo sabía antes, admitió. Solo tuve acceso a estos archivos cuando mencioné tu nombre en las oficinas federales. Tu estatus como CEO de una aerolínea me abrió puertas que normalmente estarían cerradas para casos como este. El taxi se detuvo frente a mi hotel, un rascacielos de cristal que reflejaba el sol matutino del Caribe. Mi mundo ordenado me esperaba allá arriba, mi suite presidencial, mi ropa de diseñador y mi reunión con los japoneses que determinarían el futuro de mi empresa. Pero ya no podía fingir que nada había cambiado. Ya no era la misma mujer que había salido de ese edificio ayer por la noche. Emi había despertado en algo que no sabía cómo controlar. Subí a mi suite en el elevador panorámico, observando cómo Cancún se extendía a mis pies como un tablero de ajedrez de cristal y mar turquesa. Mi asistente, Patricia, me esperaba con café recién hecho y una pila de documentos urgentes. Los japoneses están nerviosos por la demora, me informó, sus ojos eficientes escaneando mi apariencia despeinada. El señor Tanaka específicamente preguntó si había algún problema con la estabilidad de la empresa. Mentí con la facilidad de años de práctica empresarial. Solo un asunto legal menor que ya está resuelto, respondí, dirigiéndome hacia mi closet. Confirma la reunión para 1 hora más tarde. Mientras me duchaba, dejando que el agua caliente lavara el polvo del camino yucateco, no podía dejar de pensar en Emi. ¿Dónde estaba ahora? ¿Estaba seguro? ¿Sabía que su vida podría estar en peligro? Me vestí con mi armadura empresarial, un traje Armani negro, tacones de diseñador y el collar de perlas que había heredado de mi abuela. En el espejo vi a la CEO exitosa que el mundo esperaba ver, pero por dentro me sentía como si estuviera representando un papel en una obra de teatro. La mujer real, la que había caminado descalza por la selva y había desafiado autoridades militares por un extraño, esa mujer estaba oculta bajo capas de profesionalismo y perfección. Mi teléfono vibró con un mensaje de un número desconocido. Gracias por todo, H. Esas 3 palabras simples me derritieron por completo. Incluso en medio de sus problemas legales, él había encontrado la manera de agradecerme. Era un gesto pequeño que contenía mundos de significado y confirmaba que lo que había pasado entre nosotros era real. La reunión con los inversionistas japoneses transcurrió como una danza perfectamente coreografiada. Presenté números, proyecciones, estrategias de expansión en el mercado asiático. Mi mente empresarial funcionaba en piloto automático mientras mi corazón permanecía anclado en un hospital a 20 kilómetros de distancia. El señor Tanaka y sus asociados asentían aprobatoriamente a medida que yo describía planes quinquenales y análisis de mercado. Impresionante, señorita Vázquez, murmuró Tanaka al final de la presentación. Aerolíneas del Caribe tiene exactamente la visión que necesitamos para nuestro proyecto de conectividad Pacífico-Caribe. Habíamos salvado la empresa. Los contratos valían $200 millones. Debería haber estado eufórica, pero lo único que sentía era un vacío extraño en el pecho. Después de firmar los contratos preliminares y programar las siguientes fases de negociación, me disculpé con una sonrisa profesional. Los japoneses se retiraron satisfechos, hablando en susurro sobre las oportunidades de expansión. Mi asistente Patricia organizó celebraciones con el equipo directivo para esa tarde. Todo había salido según el plan original. Mi imperio estaba seguro. Pero mientras observaban la ciudad desde mi oficina en el piso 40, lo único que podía pensar era en un hombre de ojos color miel que manejaba un taxi descompuesto y guardaba secretos que podrían costarle la vida. La ironía era cruel. Había pasado años construyendo este éxito, pero lo único que realmente me importaba en ese momento estaba fuera de mi control. Había salvado mi empresa, pero había perdido algo mucho más valioso en el proceso. Mi teléfono sonó con una llamada de Carlos. «Mariana, necesitamos hablar urgentemente», dijo su voz tensa a través de la línea. «Ha habido desarrollos en el caso de Emiliano». Mi estómago se contrajo como un puño. «¿Qué tipo de desarrollos?»,
Pregunté aunque ya sabía que no iban a ser buenas noticias. Los federales quieren interrogarlo hoy mismo. Y hay más. Alguien ha estado haciendo preguntas sobre ti, sobre por qué una CEO prominente se involucró en este caso. Mis peores temores se estaban materializando. Al ayudar a Amy, me había convertido en parte de su problema. Habían conectado los puntos entre nosotros y ahora yo también estaba en la mira de quien quiera que hubiera querido silenciarlo. Mi decisión de protegerlo había puesto en riesgo no solo mi reputación, sino posiblemente mi seguridad. ¿Quién está haciendo preguntas sobre mí? Insistí, sintiendo cómo el pánico se expandía por mi sistema nervioso como veneno. Carlos pausó en responder, y ese silencio me dijo todo lo que necesitaba saber. No estoy seguro, admitió finalmente. Solo tuve acceso a estos archivos cuando mencioné tu nombre en las oficinas federales. Tu estatus como CEO de una aerolínea me abrió puertas que normalmente estarían cerradas para casos como este. Colgué el teléfono con manos temblorosas. Mi suite presidencial, que minutos antes había sido mi refugio de éxito, ahora se sentía como una jaula dorada. Las ventanas panorámicas que me habían dado sensación de poder, ahora me hacían sentir expuesta, vulnerable. Alguien me estaba observando. Alguien lo suficientemente poderoso para hacer que un piloto militar experimentado pareciera negligente. Alguien que ahora sabía que yo era una traza. Bajé al lobby del hotel tratando de mantener mi compostura profesional, pero cada sombra parecía esconder peligros invisibles. El conserje me saludó con su sonrisa habitual. El personal de seguridad parecía normal, pero yo sabía que las amenazas reales nunca venían con anuncios evidentes. Mi chofer personal me esperaba con el Mercedes negro de siempre, pero por primera vez dudé si subir. ¿Y si alguien había comprometido mi seguridad? ¿Y si mi lealtad hacia Amy había puesto en peligro todo lo que había construido? Tomé un taxi común en lugar del Mercedes, dándole al conductor la dirección del hospital. Necesitaba ver a Amy, necesitaba entender completamente en qué me había metido y necesitaba saber si lo que sentía por él valía la pena arriesgar todo por lo que había trabajado durante años. Carlos me acompañó hasta el taxi que nos llevaría al hotel, mientras Amy permaneció en el hospital completando los papeleos de su libertad provisional. Mariana, me dijo mi abogado con esa voz paternal que usaba cuando estaba preocupado por mí, ese hombre tiene más problemas de los que te ha contado. Sus palabras me helaron la sangre mientras el aire acondicionado del taxi nos envolvía. ¿Qué quieres decir?, pregunté, aunque una parte de mí ya temía la respuesta. Carlos abrió su laptop y me mostró una pantalla llena de documentos legales. El caso del accidente de helicóptero es solo la punta del iceberg, murmuró, señalando fechas y nombres que no reconocía. Hay una investigación federal en curso. Sospechan que alguien saboteó ese helicóptero intencionalmente. El mundo se tambaleó a mi alrededor. ¿Sabotaje? Eso significaba que Amy no solo era una víctima de injusticia burocrática, significaba que alguien había querido matarlo. ¿Sabotaje? Repetí, mi voz sonando extraña y lejana. El taxi avanzaba por las calles matutinas de Cancún, pero yo me sentía como si estuviera flotando en una realidad alterna. Los investigadores federales creen que el accidente fue orquestado para silenciar a Emiliano, continuó Carlos, su dedo siguiendo líneas de texto en documentos clasificados. Aparentemente había descubierto algo durante sus misiones de frontera, algo que alguien muy poderoso quería mantener en secreto. Mi mente corrió a velocidad de la luz, conectando piezas de un rompecabezas que se volvía más oscuro con cada revelación. Las complicaciones legales eran mucho más serias de lo que había imaginado. No se trataba de negligencia profesional, se trataba de conspiraciones, de secretos gubernamentales, de gente dispuesta a matar para proteger sus intereses. Y yo me había enamorado del hombre en el centro de todo ese huracán. ¿Por qué no me dijiste esto antes?, pregunté, sintiendo una mezcla de traición y terror. Carlos cerró la laptop lentamente. Porque no lo sabía antes, admitió. Solo tuve acceso a estos archivos cuando mencioné tu nombre en las oficinas federales. Tu estatus como CEO de una aerolínea me abrió puertas que normalmente estarían cerradas para casos como este. El taxi se detuvo frente a mi hotel, un rascacielos de cristal que reflejaba el sol matutino del Caribe. Mi mundo ordenado me esperaba allá arriba, mi suite presidencial, mi ropa de diseñador y mi reunión con los japoneses que determinarían el futuro de mi empresa. Pero ya no podía fingir que nada había cambiado. Ya no era la misma mujer que había salido de ese edificio ayer por la noche. Amy había despertado en algo que no sabía cómo controlar. Subí a mi suite en el elevador panorámico, observando cómo Cancún se extendía a mis pies como un tablero de ajedrez de cristal y mar turquesa. Mi asistente, Patricia,
Me esperaba con café recién hecho y una pila de documentos urgentes. Los japoneses están nerviosos por la demora, me informó, sus ojos eficientes escaneando mi apariencia despeinada. El señor Tanaka específicamente preguntó si había algún problema con la estabilidad de la empresa. Mentí con la facilidad de años de práctica empresarial. Solo un asunto legal menor que ya está resuelto, respondí, dirigiéndome hacia mi closet. Confirma la reunión para 1 hora más tarde. Mientras me duchaba, dejando que el agua caliente lavara el polvo del camino yucateco, no podía dejar de pensar en Emi. ¿Dónde estaba ahora? ¿Estaba seguro? ¿Sabía que su vida podría estar en peligro? Me vestí con mi armadura empresarial, un traje Armani negro, tacones de diseñador y el collar de perlas que había heredado de mi abuela. En el espejo vi a la CEO exitosa que el mundo esperaba ver, pero por dentro me sentía como si estuviera representando un papel en una obra de teatro. La mujer real, la que había caminado descalza por la selva y había desafiado autoridades militares por un extraño, esa mujer estaba oculta bajo capas de profesionalismo y perfección. Mi teléfono vibró con un mensaje de un número desconocido. Gracias por todo, H. Esas 3 palabras simples me derritieron por completo. Incluso en medio de sus problemas legales, él había encontrado la manera de agradecerme. Era un gesto pequeño que contenía mundos de significado y confirmaba que lo que había pasado entre nosotros era real. La reunión con los inversionistas japoneses transcurrió como una danza perfectamente coreografiada. Presenté números, proyecciones, estrategias de expansión en el mercado asiático. Mi mente empresarial funcionaba en piloto automático mientras mi corazón permanecía anclado en un hospital a 20 kilómetros de distancia. El señor Tanaka y sus asociados asentían aprobatoriamente a medida que yo describía planes quinquenales y análisis de mercado. Impresionante, señorita Vázquez, murmuró Tanaka al final de la presentación. Aerolíneas del Caribe tiene exactamente la visión que necesitamos para nuestro proyecto de conectividad Pacífico-Caribe. Habíamos salvado la empresa. Los contratos valían $200 millones. Debería haber estado eufórica, pero lo único que sentía era un vacío extraño en el pecho. Después de firmar los contratos preliminares y programar las siguientes fases de negociación, me disculpé con una sonrisa profesional. Los japoneses se retiraron satisfechos, hablando en susurros sobre las oportunidades de expansión. Mi asistente Patricia organizó celebraciones con el equipo directivo para esa tarde. Todo había salido según el plan original. Mi imperio estaba seguro. Pero mientras observaban la ciudad desde mi oficina en el piso 40, lo único que podía pensar era en un hombre de ojos color miel que manejaba un taxi descompuesto y guardaba secretos que podrían costarle la vida. La ironía era cruel. Había pasado años construyendo este éxito, pero lo único que realmente me importaba en ese momento estaba fuera de mi control. Había salvado mi empresa, pero había perdido algo mucho más valioso en el proceso. Mi teléfono sonó con una llamada de Carlos. «Mariana, necesitamos hablar urgentemente», dijo su voz tensa a través de la línea. «Ha habido desarrollos en el caso de Emiliano». Mi estómago se contrajo como un puño. «¿Qué tipo de desarrollos?», pregunté, aunque ya sabía que no iban a ser buenas noticias. «Los federales quieren interrogarlo hoy mismo. Y hay más. Alguien ha estado haciendo preguntas sobre ti, sobre por qué una CEO prominente se involucró en este caso». Mis peores temores se estaban materializando. Al ayudar a Emi, me había convertido en parte de su problema. Habían conectado los puntos entre nosotros y ahora yo también estaba en la mira de quienquiera que hubiera querido silenciarlo. Mi decisión de protegerlo había puesto en riesgo no solo mi reputación, sino posiblemente mi seguridad. ¿Quién está haciendo preguntas sobre mí?, insistí, sintiendo cómo el pánico se expandía por mi sistema nervioso como veneno. Carlos pausó en responder, y ese silencio me dijo todo lo que necesitaba saber. «No estoy seguro», admitió finalmente. «Solo tuve acceso a estos archivos cuando mencioné tu nombre en las oficinas federales. Tu estatus como CEO de una aerolínea me abrió puertas que normalmente estarían cerradas para casos como este». Colgué el teléfono con manos temblorosas. Mi suite presidencial, que minutos antes había sido mi refugio de éxito, ahora se sentía como una jaula dorada. Las ventanas panorámicas que me habían dado sensación de poder, ahora me hacían sentir expuesta, vulnerable. Alguien me estaba observando. Alguien lo suficientemente poderoso para hacer que un piloto militar experimentado pareciera negligente. Alguien que ahora sabía que yo era una traza. Bajé al lobby del hotel tratando de mantener mi compostura profesional, pero cada sombra parecía esconder peligros invisibles. El conserje me saludó con su sonrisa habitual. El personal de seguridad parecía normal, pero yo sabía que las amenazas reales nunca venían con anuncios evidentes.
Mi chofer personal me esperaba con el Mercedes negro de siempre, pero por primera vez dudé si subí. ¿Y si alguien había comprometido mi seguridad? ¿Y si mi lealtad hacia Emi había puesto en peligro todo lo que había construido? Tomé un taxi común en lugar del Mercedes, dándole al conductor la dirección del hospital. Necesitaba ver a Emi, necesitaba entender completamente en qué me había metido y necesitaba saber si lo que sentía por él valía la pena arriesgar todo por lo que había trabajado durante años. Sus labios encontraron los míos en la penumbra y fue como si el mundo entero se redujera a ese punto de contacto. El beso fue suave al principio, exploratorio, lleno de promesas no hechas. Luego se profundizó, cargándose de toda la pasión que habíamos estado conteniendo durante días. Sus manos se enredaron en mi cabello y yo me perdí completamente en la sensación de finalmente estar donde pertenecía. No importaba que fuéramos dos extraños unidos por circunstancias imposibles. No importaba que nuestro futuro fuera incierto. En ese momento éramos simplemente dos personas que se habían encontrado en medio del caos y habían descubierto algo que valía la pena proteger. Cuando finalmente nos separamos, ambos estábamos respirando como si hubiéramos corrido kilómetros. «Si algo me pasa mañana», susurré contra sus labios, «quiero que sepa que estos han sido los días más reales de mi vida». Emi negó con la cabeza, sus ojos brillando con determinación férrea. «No va a pasarle nada», murmuró. «Voy a protegerla con mi vida si es necesario». Sus palabras me llenaron de una confianza que no había sentido en días. «Y yo voy a conseguir esa evidencia», prometí. «Vamos a destruir a Salinas y a limpiar su nombre». Nos quedamos abrazados hasta que el alba comenzó a filtrarse por las cortinas. Compartiendo confesiones susurradas y promesas silenciosas. Era como si estuviéramos tratando de comprimir toda una relación en unas pocas horas robadas. Cuando finalmente él regresó a su habitación, yo sabía que algo fundamental había cambiado entre nosotros. Ya no éramos dos personas ayudándose mutuamente. Éramos un equipo. Éramos una fuerza. La mañana del operativo llegó con cielos despejados y una brisa marina que olía a aventura y peligro. Mi jet privado me esperaba en el aeropuerto de Cancún, con los dos agentes federales ya a bordo disfrazados como ejecutivos de mi empresa. Mientras me dirigía hacia la pista, no pude evitar pensar en lo extraño que era regresar a mi mundo de lujo después de días viviendo como una persona común. El jet, la tripulación, el servicio personalizado, todo parecía pertenecer a una vida anterior. La mujer que había abordado este mismo avión una semana atrás ya no existía. En su lugar, había alguien dispuesta a arriesgar todo por amor y justicia. Era una evolución que me aterrorizaba y me emocionaba en igual medida. El vuelo a Mérida duró apenas 1 hora, pero se sintió como una eternidad. Revisé obsesivamente el plan. Llegaría al aeropuerto, haría una inspección sorpresa de las operaciones de Aerolíneas del Caribe, mantendría a todos ocupados mientras Emi y su equipo recuperaban la evidencia. Los agentes federales me tranquilizaron repetidamente sobre las medidas de seguridad, pero yo sabía que Salinas era demasiado inteligente para ser completamente predecible. Durante el vuelo recibí un mensaje codificado confirmando que Emi ya estaba en posición en Mérida. «El paquete está listo para entrega», decía el texto aparentemente inocuo. Significaba que él estaba preparado para la parte más peligrosa de la operación. Mi parte era mantener la distracción. Su parte era arriesgar su vida entrando en territorio controlado por el enemigo. Aterrizamos en Mérida a las 10 de la mañana, justo cuando el sol tropical comenzaba a calentar el asfalto. Las instalaciones de Aerolíneas del Caribe en el aeropuerto estaban ubicadas en el área de enjares privados, perfectas para crear la distracción que necesitábamos. Mi llegada sorpresa causó exactamente la conmoción que esperábamos. Gerentes corriendo para preparar presentaciones improvisadas, empleados enderezando uniformes y, lo más importante, llamadas telefónicas a las oficinas principales reportando mi presencia. Si Salinas tenía espías en mi empresa, como sospechábamos, sabrían exactamente dónde estaba y qué estaba haciendo. Era la distracción perfecta, pero también me convertía en el anzuelo más visible del mundo. Mientras inspeccionaba operaciones y revisaba manifiestos de vuelo, una parte de mi mente permanecía constantemente alerta a cualquier señal de peligro. La verdadera prueba llegó a las 11:30 cuando mi teléfono vibró con un mensaje que me heló la sangre. Operación comprometida. Salinas sabe. Aborten misión. Era de Carlos y significaba que nuestro plan había sido descubierto. Pero también llegó casi simultáneamente otro mensaje, este de un número desconocido. Evidencia recuperada, dirigiéndome al punto de encuentro. Era la señal de Emi.
Había conseguido las pruebas, pero ahora estaba en peligro mortal. Los agentes federales me miraron con expresiones tensas. «Tenemos que irnos», murmuró uno de ellos, «ahora». Pero yo sabía que si nos íbamos antes de tiempo levantaríamos sospechas. Teníamos que mantener la fachada hasta el final, incluso si eso implicaba caminar por la cuerda floja sobre un abismo de peligro. Durante los siguientes 30 minutos continué con la inspección como si nada hubiera pasado. Revisé informes de mantenimiento, hablé con pilotos, inspeccioné aeronaves, pero cada segundo se sentía como una hora. Los agentes permanecían cerca, sus ojos constantemente escaneando el entorno en busca de amenazas. A las 12 en punto, cuando estaba programado que terminara la visita, nos dirigimos hacia el jet. Era entonces cuando todo se descompuso completamente. 3 autos negros aparecieron desde diferentes direcciones bloqueando nuestro acceso a la aeronave. Hombres en trajes negros salieron de los vehículos con movimientos coordinados y profesionales. No eran agentes federales, eran soldados privados de Eduardo Salinas. Y habían venido por mí. «Señorita Vázquez», gritó una voz familiar desde uno de los autos. «Necesitamos hablar». Era Salinas en persona, un hombre de 60 años con cabellos plateados y ojos que parecían capaces de calcular el valor de un alma humana. Los agentes federales se posicionaron protectoramente alrededor de mí, pero estábamos superados en número 3-1. «No hay nada de qué hablar», respondí, tratando de mantener mi voz firme a pesar del terror que corría por mis venas. Salinas sonrió, y fue la sonrisa más fría que había visto en mi vida. «Oh, pero creo que sí», replicó, «especialmente sobre su amigo, el excapitán Castañeda, y sobre cierta evidencia que él acaba de robar de su propia casa». Mi sangre se convirtió en hielo. Sabían exactamente lo que había pasado. Habían estado un paso adelante todo el tiempo. «Su novio está en nuestro poder», continuó Salinas, con la casualidad de alguien comentando el clima, «y permanecerá con vida solo mientras usted coopere». Sus palabras me golpearon como puños en el estómago. Habían capturado a Emi. El hombre que amaba estaba en manos de un psicópata que no dudaba en matar para proteger sus secretos. Los agentes federales murmuraron urgentemente en sus radios, pidiendo refuerzos, pero sabíamos que la ayuda llegaría demasiado tarde. Estábamos solos, superados, y Salinas tenía todas las cartas. «¿Qué quiere?», pregunté, aunque ya sabía la respuesta. «La evidencia que Emi recuperó», respondió, «y su silencio permanente sobre todo lo que creen saber». Era el momento de la verdad. Podía entregar las pruebas y salvar a Emi, pero eso significaría que Salinas continuaría con sus operaciones de tráfico de humanos. O podía resistir y arriesgar la vida del hombre que amaba. Entonces, escuché mi nombre gritado desde la distancia. «¡Mariana!». Era la voz de Emi, cargada de desesperación y amor. Me volteé hacia el sonido y lo vi a unos 100 metros, corriendo hacia mí con algo en las manos. Había escapado, había conseguido liberarse de sus cautivos y venía hacia mí con la evidencia que destruiría a Salinas. Pero también venía directamente a una trampa mortal. Los hombres de Salinas levantaron sus armas. Los agentes federales hicieron lo mismo. En unos segundos el aeropuerto se convertiría en una zona de guerra, y Emi estaría corriendo directo hacia el fuego cruzado. «¡No!», grité, pero mi voz se perdió en el caos que estaba por desatarse. Yo estaba lista para dejarlo ir, para entregarle a Salinas lo que quería con tal de mantener a Emi vivo. Había tomado esa decisión en los segundos anteriores, eligiendo su seguridad por encima de la justicia. Pero entonces escuché mi nombre gritado con tal desesperación, con tal amor, que supe que él nunca me perdonaría si me rendía ahora. «¡Mariana!», gritó nuevamente, y en esa palabra había todo lo que sentía por mí, todo lo que estábamos luchando por proteger. No era solo mi nombre, era una declaración de amor, una súplica de resistencia y una promesa de que juntos podríamos enfrentar cualquier cosa. En ese momento supe que no podía rendirme, no podía traicionar todo por lo que habíamos luchado. Tenía que confiar en él, en nosotros, en la justicia que merecíamos. El tiempo se ralentizó como en una película mientras Emi corría hacia nosotros con la evidencia en las manos. Podía ver cada detalle con claridad sobrenatural. El sudor en su frente, la determinación férrea en sus ojos color miel, la carpeta de documentos que sostenía como si fuera el tesoro más valioso del mundo. Los hombres de Salinas apuntaron sus armas hacia él, pero yo grité con una fuerza que no sabía que tenía. «Si le disparan, nunca conseguirán la evidencia». Era un farol desesperado, pero funcionó. Los sicarios dudaron por un segundo crucial, tiempo suficiente para que los refuerzos federales aparecieran rugiendo por la pista del aeropuerto.
Helicópteros militares descendieron del cielo como ángeles vengadores, mientras vehículos blindados rodearon completamente a las fuerzas de Salinas. En cuestión de minutos, la situación cambió de una trampa mortal a una operación de rescate perfectamente coordinada. Salinas levantó las manos lentamente, su expresión cambiando de arrogancia confiada a resignación calculada. Era un hombre que sabía cuándo había perdido una batalla, pero también sabía que la guerra podría continuar en los tribunales. «Esto no ha terminado», murmuró mientras los agentes federales lo esposaban. «Tengo suficientes contactos para enterrar esta evidencia y a todos ustedes con ella». Pero yo ya no tenía miedo de sus amenazas. Había descubierto algo poderoso en los últimos días. Cuando luchas por algo más grande que tú mismo, encuentras reservas de valor que no sabías que existían. «Ya veremos», le respondí con una calma que me sorprendió a mí misma. La verdad tiene una manera de salir a la luz, sin importar cuánto poder tengas. Jamie llegó corriendo hasta donde estaba, y cuando nuestros ojos se encontraron, todo el terror de los últimos minutos se desvaneció instantáneamente. «¿Está bien?», preguntó Jamie tomando mi rostro entre sus manos como si necesitara confirmar físicamente que estaba ilesa. Su toque envió ondas de calor y alivio por todo mi cuerpo. «Estoy bien», aunque mi voz temblaba ligeramente por la adrenalina residual. «¿Y usted? Pensé que lo habían capturado». Él sonrió con esa mezcla de agotamiento y triunfo que solo viene después de sobrevivir algo imposible. «Me capturaron, pero subestimaron cuánto significaba para mí regresar a usted». Sus palabras me derritieron completamente. Este hombre había arriesgado todo, había peleado contra imposibilidades y había elegido venir hacia mí, incluso cuando eso significaba correr directo hacia el peligro. Era la declaración de amor más pura que había recibido jamás. No eran flores ni joyas, era la elección constante de protegerme, de luchar por nosotros, de nunca rendirse. La evidencia que Jamie había recuperado era aún más devastadora de lo que habíamos esperado. Los documentos incluían registros financieros detallados de las operaciones de tráfico humano, fotografías comprometedoras de oficiales militares corruptos, grabaciones de audio donde Salinas ordenaba directamente el sabotaje del helicóptero y una lista completa de víctimas que habían sido transportadas ilegalmente a través de la frontera. Era suficiente material para destruir no solo a Salinas, sino a toda su red de corrupción que se extendía hasta las más altas esferas del gobierno y el militar. Mientras los agentes federales catalogaban cada pieza de evidencia, yo observaba el rostro de Jamie llenarse lentamente de una paz que no había visto desde que lo conocí. Después de 2 años cargando con culpa inmerecida, finalmente tenía la prueba de su inocencia y la justicia que había estado buscando. Los siguientes días pasaron en una vorágine de declaraciones legales, entrevistas con fiscales federales y sesiones de planeación estratégica con Carlos. La evidencia era tan sólida que incluso los abogados más caros de Salinas sabían que tenían un caso perdido. Los medios nacionales se apoderaron de la historia. Red de tráfico humano desmantelada por euromilitar injustamente acusado. Jamie se había convertido de la noche a la mañana en un símbolo de justicia y perseverancia. Las ofertas de entrevistas, documentales y libros llegaban por docenas. Pero lo que más me impresionó fue cómo él manejó toda esa atención, con la misma humildad y gracia que había mostrado cuando era solo un taxista tratando de ayudar a una pasajera varada. La fama no lo cambió. El dinero que inevitablemente vendría de su historia no lo corrompió. Seguía siendo el mismo hombre de corazón noble que se había enamorado de mí en una carretera desierta. Mi empresa había sobrevivido mi ausencia misteriosa mejor de lo esperado. Patricia había manejado las operaciones diarias con eficiencia militar y los japoneses habían interpretado mi crisis legal como evidencia de mi dedicación a la integridad empresarial. Irónicamente, mi asociación con un caso de justicia de alto perfil había aumentado el valor de marca de Aerolíneas del Caribe. Los clientes querían volar con una CEO que tenía principios morales. Las acciones subieron un 15% en la primera semana después de que la historia se hiciera pública. Pero el éxito empresarial, que una vez había sido mi única obsesión, ahora se sentía secundario. Había descubierto algo infinitamente más valioso que los números en una cuenta bancaria. Había descubierto lo que significaba vivir con propósito, luchar por algo más grande que el provecho personal y amar a alguien con total abandono. 3 semanas después del arresto de Salinas,
Hemi y yo fuimos invitados a una ceremonia en la Ciudad de México, donde él recibiría una condecoración especial por su servicio heroico a la nación. Era una reivindicación completa. No solo se habían retirado todos los cargos en su contra, sino que el gobierno reconocía públicamente su valor y sacrificio. Durante la ceremonia, mientras observaba a Hemi de pie en el estrado presidencial, recibiendo honores que debía haber recibido años antes, sentí una mezcla de orgullo y amor tan intensa que las lágrimas corrían libremente por mis mejillas. Este extraordinario hombre había soportado años de humillación e injusticia, pero nunca había perdido su integridad. Nunca había dejado de luchar por lo correcto. Era el tipo de persona que el mundo necesitaba más, y yo había tenido la increíble fortuna de encontrarlo en mi momento más vulnerable. A veces pasaron las calles coloniales del centro histórico de la Ciudad de México. Era una tarde perfecta de otoño, con ese tipo de luz dorada que hace que todo parezca mágico. Compramos elotes de un vendedor ambulante y nos sentamos en una banca del Zócalo a observar a las familias alimentar palomas. Era una escena completamente normal, pero después de semanas de drama legal y atención mediática, la normalidad se sentía como un lujo raro. ¿En qué está pensando?, preguntó Hemi, notando mi expresión pensativa. En lo extraño que es, respondí, saboreando el elote con chile y limón. Él sonrió y tomó mi mano libre. ¿Y ahora?, preguntó. Ahora soy alguien que sabe que vale la pena arriesgar todo por amor y justicia. Esa noche en la suite del hotel más elegante de la Ciudad de México, Hemi me pidió que fuera su esposa. No hubo anillo de compromiso elaborado ni propuesta coreografiada. Simplemente estábamos acostados en la cama, hablando en susurros sobre nuestros sueños para el futuro, cuando él me miró directamente a los ojos y dijo: «Cásate, Mariana». No porque sea lo sensato o lo esperado, sino porque no me imagino un solo día de mi vida sin ti. Era perfecto en su simplicidad. No necesitaba grandes gestos románticos o promesas grandiosas. Solo necesitaba la certeza de que habíamos encontrado algo real, algo que valdría la pena proteger para siempre. Sí, respondí sin dudar ni un segundo. Sí, 1000 veces sí. Nos quisimos con la pasión de dos personas que habían peleado contra el mundo entero por estar juntas y habían ganado. Decidimos casarnos en una pequeña iglesia colonial en Mérida, la ciudad donde nuestras vidas se habían entrelazado por primera vez. Era simbólico regresar al lugar donde todo había comenzado con una noche de pánico en un aeropuerto vacío. La ceremonia fue íntima. Solo nuestras familias, Carlos, Miguel, el amigo que nos había ayudado con el helicóptero, y algunos de los agentes federales que se habían convertido en amigos durante nuestra odisea legal. Llevé un vestido sencillo de encaje blanco que había comprado en una boutique local, no uno de los diseñadores internacionales que normalmente usaba. Hemi llevaba su uniforme militar restaurado, con todas las condecoraciones que había ganado durante sus años de servicio heroico. Cuando intercambiamos votos bajo las bóvedas centenarias de la iglesia, prometiendo amarnos en la riqueza y en la pobreza, en tiempos de paz y en tiempos de guerra, las palabras tuvieron un significado que pocos novios realmente entienden. Ya habíamos vivido esas promesas. Nuestra luna de miel fue un road trip por la península de Yucatán, visitando cenotes cristalinos, ruinas mayas escondidas en la selva y pueblitos coloniales donde el tiempo parecía haberse detenido hace siglos. Viajamos en el mismo taxi que se había descompuesto aquella noche fatídica, pero Hemi lo había restablado completamente. Ahora funcionaba perfectamente, como una metáfora de nuestras propias vidas reparadas. Durante esos días mágicos, sin horarios ni responsabilidades corporativas, redescubrí el placer simple de existir, de despertar sin alarma, de comer cuando tenía hambre, de hacer el amor al mediodía, simplemente porque podíamos. Hemi me enseñó a ver el mundo a través de ojos más simples, más auténticos. Y yo le enseñé que los sueños grandes eran posibles cuando tenías a la persona correcta a tu lado para compartirlos. Regresamos a Cancún transformados, listos para construir una vida juntos que combinara lo mejor de nuestros dos mundos. Decidimos mantener Aerolíneas del Caribe, pero con una misión expandida. Parte de nuestras ganancias se destinarían a una fundación para víctimas de tráfico humano. Hemi sería el director de operaciones de la fundación, utilizando su experiencia militar y su red de contactos para rescatar y rehabilitar víctimas. Era una manera de convertir su trauma en propósito, su dolor en sanación para otros.
Compramos una casa frente al mar en Puerto Morelos, a medio camino entre Cancún y Playa del Carmen. Tenía un jardín donde Gemi podía cultivar las hierbas aromáticas que había aprendido a amar durante sus años en Yucatán, y una oficina con vista al océano donde yo podía dirigir mis negocios sin perder contacto con la naturaleza que había redescubierto durante nuestra aventura. La primera víctima que rescatamos a través de nuestra fundación fue una joven de Honduras que había sido transportada ilegalmente por la red de Salinas. Se llamaba Sofía, tenía 19 años y había perdido toda esperanza de volver a ver a su familia. Cuando la llevamos al aeropuerto de Cancún para su vuelo de regreso a casa, pagado completamente por nuestra fundación, las lágrimas de gratitud en sus ojos me recordaron por qué todo había valido la pena. No habíamos luchado solo por nosotros. Habíamos luchado por todas las Sofías del mundo, por todas las víctimas que merecían justicia y segunda oportunidades. Mientras observaba el avión despegar hacia Honduras, llevando a Sofía de regreso a los brazos de su madre, sentí una satisfacción más profunda que cualquier éxito empresarial que hubiera logrado jamás. Estábamos usando nuestro poder y recursos para cambiar vidas reales. Estábamos convirtiendo nuestro amor en acción. Un año después de nuestra boda, mientras observaba un amanecer espectacular desde la terraza de nuestra casa frente al mar, reflexioné sobre todo lo que había cambiado. La mujer que había abordado ese vuelo a Mérida hacía 2 años había sido exitosa pero vacía, poderosa pero sola, controlada pero infeliz. La mujer en la que me había convertido era más rica en todos los sentidos que importaban realmente. Tenía un matrimonio basado en amor genuino y respeto mutuo. Tenía una empresa que no solo generaba ganancias, sino también generaba impacto social positivo. Tenía propósito más allá del beneficio personal. Y tenía la certeza de que cada día valía la pena vivir, porque lo compartía con mi mejor amigo, mi gran amor, mi compañero en todas las aventuras que estaban por venir. Gemi se acercó por detrás y me envolvió en sus brazos, su barbilla descansando en mi hombro mientras observábamos juntos el sol pintar el cielo de dorado y rosa. ¿Alguna vez se arrepiente?, me preguntó suavemente, refiriéndose a todas las decisiones que habíamos tomado durante esos días locos que cambiaron nuestras vidas para siempre, de arriesgar todo por un extraño en una carretera desierta. Su pregunta me hizo sonreír porque la respuesta era tan clara como el agua cristalina del cenote donde habíamos renovado nuestros votos en nuestro primer aniversario. Jamás, respondí, girándome en sus brazos para mirarlo directamente a esos ojos color miel que me habían enamorado desde el primer momento. Lo único de lo que me arrepiento es de haber tardado tanto en encontrarlo. Nos besamos mientras el sol terminaba de alzarse sobre el Caribe, iluminando un nuevo día lleno de posibilidades infinitas. Era la clase de momento que las películas tratan de capturar, pero que solo la vida real puede ofrecer. Perfectamente imperfecto, absolutamente auténtico y completamente nuestro. Aprendí que el amor verdadero no es la ausencia de miedo, sino la decisión de ser valiente a pesar del miedo. Aprendí que la justicia vale cualquier sacrificio personal y que hacer lo correcto siempre encuentra la manera de recompensarte en formas que nunca imaginaste. Aprendí que los planes pueden fallar, las empresas pueden tambalearse y los vuelos pueden cancelarse, pero cuando encuentras a la persona correcta, todo eso se convierte en simples detalles en una historia mucho más grande. Aprendí que la vulnerabilidad es una fortaleza, que pedir ayuda es un acto de valor y que a veces los extraños conocen tu corazón mejor que las personas que has conocido toda la vida. Pero sobre todo, aprendí que la vida realmente comienza cuando dejas de intentar controlar todo y empiezas a confiar en que el universo tiene planes mejores que los tuyos. Si esta verdad tocó tu corazón, deja tu like, suscríbete y acompáñame en la próxima historia donde descubriremos que el amor siempre encuentra la manera de ganar sin importar cuán imposibles parezcan las circunstancias.